Buenas tardes, mi nombre es Daniel González Hernández. Me desempeño como jefe de Departamento de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres y actualmente me encuentro como encargado de la Subdirección de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres. El día de hoy yo les voy a presentar el tema acerca del marco de Sendai. Es uno de los temas que llevamos dentro de la subdirección, es un marco internacional y bien, sin preámbulos vamos a darle comienzo. Listo. El nombre oficial del Marco de Sendai es Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Bien, pero antes vamos a hablar un poco de antecedentes. ¿Qué es el Marco de Sendai? ¿Cómo se compone? ¿Cuándo lo adoptamos? ¿Qué contiene? ¿Para qué nos sirve? ¿Hacia dónde queremos llegar? Bien, en este momento vamos a tratar esos temas. Entonces, para empezar, el Marco de Sendai fue adoptado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, que tenía como objetivo la reducción de riesgo de desastres. Bien, dentro de esta conferencia mundial, 184 países adoptan lo que es el marco de Sendai. Entonces, dentro de esos 184 países está suscrito México. Bien, el marco de Sendai no es una herramienta nueva, no es un instrumento nuevo. De hecho, ya es una serie o es un complemento de avances de marcos anteriores. Su predecesor, por ejemplo, es el marco de acción de Hyogo. Del marco de acción de Hyogo, la diferencia que tiene ahora el marco de Sendai es que haya un aumento para la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, ¿ok? Bien, ¿cuál es el objetivo del marco de Sendai? El objetivo global y primordial del marco de Sendai es centrarse en la prevención de nuevos riesgos de desastres, reduciendo los existentes y aumentando la resiliencia. Y como verán a lo largo de esta plática, podrán ver que el marco de Sendai se compone de prioridades y de metas globales. Pero el objetivo principal es ese, ¿no? Enfocarnos en la prevención, en lo preventivo, para evitar generar nuevos riesgos y poder reducir los existentes y de esta manera aumentar la resiliencia. Bien, también el marco de Sendai nos hace un llamado a aplicar medidas para reducir la exposición y las vulnerabilidades frente a las amenazas y prepararnos mejor para una respuesta. ¿Qué quiere decir esto? La exposición y la vulnerabilidad son cuestiones que muchas veces no podemos manejar. Les voy a poner un ejemplo claro. La exposición, por ejemplo, tenemos Ciudad de México. Ciudad de México saben que es una ciudad, pues por ser la capital de la nación, entonces, pues se concentran, por ejemplo, todas las secretarías de Estado en la ciudad, tiene mayor infraestructura, mayor población y demás. ¿Qué quiere decir esto? La Ciudad de México es una ciudad más expuesta que, por ejemplo, una ciudad de otro estado. ¿Por qué? Como les comentaba, contiene mayor infraestructura, contiene mayor población, contiene mayores dependencias de administración pública federal. Entonces, eso, al ser más expuesta, también puede ser un poco más vulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, hagamos una comparativa, tenemos una playa en el estado de Quintana Roo, donde es una playa, supongamos, virgen, impacta un huracán, pero es una ciudad donde apenas está habiendo crecimiento poblacional, apenas se está desarrollando la infraestructura, la economía, el comercio y demás. Bien, es un sistema expuesto, pero es menos expuesto que la Ciudad de México. Entonces, ante el impacto de un huracán, claro que puede ser el más vulnerable, pero también va a generar menos pérdidas. En cambio, pasa un huracán, supongamos, en Ciudad de México, es una ciudad que por tener mayor infraestructura, por tener mayor población y demás, puede tener mayor daño, ¿ok? Bien. Como les comentaba, el marco de Sendai se compone de lo que son prioridades y lo que son metas globales. Como pueden ver, las 4 prioridades están dentro de aquí de la pantalla y son estas 4 principales y muy sencillas, ¿ok? La primera es comprender el riesgo de desastres. Comprender el riesgo de desastres significa que nosotros debemos ser capaces que siempre podemos estar expuestos a sufrir alguna eventualidad, ¿ok? En alguna charla alguien me decía que, por ejemplo, escogiéramos una zona del país donde donde hubiera menos riesgos. Eso es algo imposible, ya que toda la extensión territorial de México está expuesta a riesgos, ¿ok? Puede ser que, por ejemplo, Ciudad de México, el principal riesgo son los sismos. Por ejemplo, tal vez en las costas, el principal riesgo son los huracanes. Puede ser que no todas las zonas estén expuestas al mismo riesgo, sin embargo,
todas las zonas del territorio nacional están expuestas a algún tipo de riesgo, ¿ok? Entonces no hay ninguna parte del país que digas, en esta parte del país no va a pasar nada, porque tenemos una infinidad, una gama muy grande de riesgos, entonces cualquiera podría pasar, ¿ok? Entonces comprender el riesgo de desastres quiere decir esto, saber que nosotros siempre podemos estar expuestos a la ocurrencia de un peligro, ¿ok? Bien, el segundo, alianza a la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Bien, la gobernanza, esto aplica ahorita a dos términos, ¿no? Gobernanza y lo que es gobernabilidad. Bien, nosotros actualmente el gobierno mexicano nos encontramos en lo que viene siendo o se maneja como gobernabilidad. La gobernabilidad consiste en que el gobierno es el encargado de la toma de las decisiones para las problemáticas de la sociedad, sin contemplar lo que vienen siendo otros actores, como el sector privado y el sector social, el sector académico, etc. Eso quiere decir la gobernabilidad. La gobernanza es hacia donde queremos transitar. La gobernanza quiere decir, para la toma de decisiones, para la resolución de problemas y demás, el gobierno toma como parte central lo que viene siendo, puede ser la sociedad, puede ser el sector privado, quiere decir involucrar a todos los sectores que están dentro del país, ¿ok? No solamente el gobierno. Bien, la prioridad 3, invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. Esto es algo que se viene diciendo ya desde hace varios tiempo. Hay un estudio por el Banco Mundial que dice que por cada dólar invertido en la prevención, nos vamos a ahorrar $7 para la reconstrucción. ¿Cuál es el problema? Casi siempre en términos de gestión de riesgo de desastres, lo más mediático siempre se vuelve la respuesta a la emergencia o la atención hacia la emergencia. ¿Por qué? Es cuando ocurre un desastre, puede ver cómo se brindan los insumos, cómo responde el país, cómo responden las instituciones, cómo responde la sociedad. Pero, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros invirtiéramos en la prevención, no tendríamos que invertir tanto en la recuperación y en la reconstrucción. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se invierte tanto en la prevención? Porque al invertir nosotros en prevención podemos invertir en proyectos de infraestructura, capacitaciones, medidas de mitigación y otras características que puede tener lo que viene siendo la reducción del riesgo de desastres. Pero, por ejemplo, la prevención no es tan vistosa como la respuesta a la emergencia o la atención de la emergencia. Entonces, por eso es que casi no se invierte en la prevención, pero está comprobado que si nosotros destinamos más recursos a la prevención, vamos a sufrir menos para la reconstrucción y la recuperación. Bien, la prioridad 4, aumentar la preparación frente a desastres a fin de dar una respuesta eficaz y para reconstruir mejor en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Esta prioridad lo que nos quiere decir es que nosotros seamos capaces de estar atentos, ser preventivos. Una vez que nosotros aplicamos la prevención, sabemos cómo estar preparados ante la eventualidad de un desastre. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos preparados y sabemos cómo actuar en caso de un sismo, en caso de un incendio, en caso de un deslizamiento de laderas, en caso de un tsunami y demás, nosotros, estando preparados, vamos a saber responder mejor a la emergencia. Eso quiere decir ser una respuesta eficaz. Vamos a ser más eficaces a la hora de responder. Y reconstruir mejor. Este término se viene aplicando últimamente mucho. ¿Por qué? Muchas veces nos dicen, supongamos, vino el sismo de 2017 en Ciudad de México, se derrumban escuelas, colapsan empresas, colapsan inmuebles, colapsan iglesias, colapsan inmuebles de todo tipo. Bien, muchas de las veces, o por sentido común, sería decir, bueno, no lo voy a construir en el mismo lugar. Yo les voy a poner un ejemplo. En Japón, en la ciudad de Sendai, en 2011, sufren un sismo, lo que origina un tsunami. Entonces, sufren el impacto de un sismo y después el impacto de un tsunami en la prefectura de Sendai. Entonces, en una costa se encontraba lo que era una planta de tratamiento de aguas residuales. Ante el impacto del tsunami, pues la planta quedó destruida, realmente quedó devastada. ¿Qué es lo que decide hacer el gobierno japonés? El gobierno japonés, en vez de decir, bueno, vamos a cambiar la ubicación de la planta y vamos a reconstruirla, reconstruyen la planta en el mismo lugar. ¿Por qué? Aplican un término que se llama Build Back Better.
reconstruir mejor. ¿Qué quiere decir esto? Ellos lo que aplicaron fueron medidas de mitigación. Reconstruyeron la planta de tratamiento de aguas, pero en la costa pusieron bordos, taludes. ¿Para qué? Para que al momento de un impacto de otro tsunami, el impacto del agua se fuera reduciendo. De esta manera son medidas de mitigación. Entonces, no siempre que se destruye un inmueble quiere decir que tengamos que cambiar la ubicación del lugar. Simplemente construirlo a las necesidades del lugar. Si es una zona sísmica, construirlo de acuerdo al reglamento de construcción para una zona sísmica. Si es una zona inundable, construirlo con medidas de mitigación para que no se inunde ese inmueble. ¿Ok? Bien, y estas 4 prioridades debemos de aplicarla en los 4 niveles, lo que viene siendo el nivel local, el nivel nacional, el nivel regional y el nivel global. ¿Ok? Entonces, estas 4 prioridades de acción debemos de aplicarla en lo que viene siendo los municipios, los estados, la federación, en nuestro caso, ¿ok? En esta aplicación de niveles hay hay ciertos roles de actuación en los que tenemos cooperación internacional y una alianza global con otras dependencias, ¿ok? Bien. Como les comentaba hace un rato, el marco de Sendai, aparte de las 4 prioridades, también se centra en lo que son 7 metas globales. Esto quiero que lo tengan bien presente, las 7 metas se enumeran de la A a la G y bien, 4 de las metas nos hablan de reducción y 3 de las metas nos hablan de incremento. Las metas de reducción puede ser la meta A, es reducir la cantidad de muertes atribuida a desastres para 2030. La meta B, reducir la población afectada por desastres para 2030. La meta C, reducir la pérdida económica para 2030. Claro, la pérdida económica atribuida a desastres. Bien, la meta D, reducir los daños a la infraestructura crítica y la interrupción a servicios básicos. Bien, esto es muy esencial porque siempre que hay algún tipo de desastre, la infraestructura se ve afectada. Entonces, dentro del país tenemos lo que es la infraestructura crítica. Es ese tipo de infraestructura que ante una eventualidad no puede parar sus operaciones, ¿ok? Como puede ser la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, entre otras dependencias. Y bien, otras de las 3 metas nos hablan del incremento. Tenemos, por ejemplo, incrementar los países con estrategias nacionales y locales en reducción del riesgo de desastre. Aumentar la cooperación internacional para países en desarrollo. Aumentar la disponibilidad y acceso de sistemas de alerta multiamenaza, información y evaluaciones de riesgo. Estas son las 7 metas globales de las que se compone el marco de Sendai. Otro aspecto importante que contempla el marco de Sendai es la transversalidad. La transversalidad es un elemento muy importante porque en ella se consideran los sectores. Muchas veces al hablar nosotros de gestión de riesgo de desastres, en el caso mexicano hacemos relación a la Coordinación Nacional de Protección Civil. Si bien somos el ente o es el ente encargado en México para las acciones de la gestión del riesgo de desastres, pero no quiere decir que nosotros somos el único ente encargado de llevar a cabo estas actividades. También todos los sectores, por ejemplo, dentro del marco de Sendai podemos identificar 10, que son el medio ambiente, agricultura, salud, vivienda, educación, turismo, transporte, agua y saneamiento, telecomunicaciones y energía. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de estos sectores que les acabo de mencionar tiene que tener atribuciones en gestión de riesgo de desastres. Pongamos un ejemplo claro. En el caso del sector energía, la Comisión Federal de Electricidad tiene que tener planes de respuesta ante los desastres. Tiene que tener planes de recuperación ante un desastre. Esto quiere decir que ellos tienen atribuciones en la gestión del riesgo de desastres. Por eso es una herramienta transversal en el marco de Sendai. Bueno, hace un ratito les presentaba lo que eran las metas globales. Del lado izquierdo pueden observarlas, son las 7, están enumeradas de la A a la G. Y del lado derecho pueden ver lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los ODS. ¿Por qué toco este tema ahorita? Porque tienen mucha relación directa, lo que vienen siendo las metas globales de Sendai con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si ustedes habrán escuchado hablar de algo acerca que se llama la Agenda 2030 de México, es una agenda para el desarrollo sostenible
en la cual México tiene que reportar avances para erradicar pobreza, para mejorar las acciones por el clima, para la vida de los ecosistemas, la reducción del riesgo de desastres, y todas estas mejorías las tiene que presentar para el año 2030. Bien, los ODS son 17 en total y pueden ser, como pueden verlos, es fin de la pobreza, cero hambre, salud, bienestar, etcétera, etcétera. Todos estos ODS no quiere decir que debemos acabar con la pobreza ya para 2030, pero tenemos que tener un avance, reducir el nivel de pobreza para 2030. Esto se empata con lo que vienen siendo ciertos marcos internacionales, como por ejemplo Sendai, que tiene una vigencia de 2015 a 2030. Entonces, estas metas, por ejemplo, reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres, no quiere decir que vamos a acabar con las muertes atribuidas por desastres para el 2030, pero quiere decir que tenemos que presentar una disminución de pérdida de vidas para 2030 ocasionada o atribuida directamente a desastres, ¿ok? Y bien, se empatan mucho porque dentro de esta Agenda 2030 está el marco de Sendai, entran los acuerdos de París, puede ser la nueva agenda urbana de ONU Habitat, entre otros marcos, ¿ok? Y bien, les decía que tienen una relación directa. En esta gráfica pueden ver cómo es que están directamente relacionados las 7 metas globales con los objetivos de desarrollo sostenible. No están relacionados con los 17, pero sí con 3, como lo pueden ver. Por ejemplo, la meta A, que tiene que ver con el número de muertos, tiene una relación directa con ponerle fin a la pobreza, ¿ok? Podemos ver, por ejemplo, la meta C, reducir las pérdidas económicas causadas por desastres, tiene una atribución, bueno, tiene una relación directa con la meta, con el ODS 11, que es ciudades sostenibles y comunidades sostenibles. Entonces, esta relación, como pueden ver, del lado izquierdo solamente hay 5 de las 7 metas. Lo que viene siendo la meta F, que es cooperación internacional, y la meta G, que tiene que ver con aumentar los servicios de alerta temprana a la población, esos no tienen ninguna relación, pero sí estos 5 que están aquí presentes, ¿ok? Y por ejemplo, también tenemos que, por ejemplo, la meta E, proporción de los gobiernos locales que adoptan implementación y estrategias de reducción de riesgo de desastres, no quiere decir otra cosa más que las estrategias que nosotros, por ejemplo, municipios, estados y también a nivel federal, se aplican en materia de reducción de riesgo de desastres. Esto tiene una relación indirecta con la creación de comunidades y ciudades sostenibles. ¿Por qué les mencionaba esa parte? Es importante porque reunidos con otras dependencias, ellos nos decían o tenían la idea de que hacer el reporte para el marco de Sendai era hacer un trabajo doble. Sin embargo, al estar reportando al marco de Sendai, se está dando cumplimiento a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. He ahí la importancia. Y bien, el marco de Sendai en México, ¿cuál ha sido su implementación? ¿Qué hemos hecho como México dentro de este marco? Les voy a hablar sinceramente. Antes de esta administración, de lo que era el año 2019, nosotros como país hemos estado reportando al marco de Sendai. Se hacía a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Desconocemos quién hacía el reporte, quién hacía el conjunto de la información y demás. Sin embargo, a partir del año 2019, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y el CENAPRED llegaron al acuerdo de que el CENAPRED sería el coordinador del marco de Sendai en México. Entonces, dicho esto, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres de la ONU nos brindó una capacitación a nosotros como gobierno federal en donde conjuntamos a todos los actores de la Administración Pública Federal. Esto fue un esfuerzo enorme, ya que conjuntamos, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, conjuntamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Semarnat, la CONAGUA, la CFE, el IMTA, varios actores que tienen relación con la gestión del riesgo de desastres, porque les decía, es una herramienta transversal. Entonces, la información que se requiere para el cumplimiento del marco de Sendai es información que todas las secretarías de Estado ya realizan y tienen dentro de sus archivos. Entonces, este taller de capacitación se llevó a cabo en la Ciudad de México el 14 y 15 de noviembre de 2019. Nos explicaron en qué consistía el marco de Sendai, la importancia del marco de Sendai, cómo hacer el llenado del marco de Sendai. Bien, la Oficina de Naciones Unidas también
tiene plazos establecidos dentro de lo que viene siendo para la entrega de las metas globales. Entonces, por ejemplo, aquí podrán ver que teníamos dos fechas importantes de entrega. Una se hizo el 1 de octubre de 2019 y la otra fecha de entrega reciente fue apenas en marzo de 2020. ¿Qué nos piden ellos? Nos piden tres aspectos importantes. Datos históricos. Del año 2005 a 2014, darle cumplimiento a la meta A y B, si está dentro de nuestras manos. ¿Por qué? Porque muchas dependencias o muchas actividades que realizamos ahorita no se realizaban en esos años. Entonces, mucha información para el llenado de información, por ejemplo, de metas como C y D que tienen que ver con la pérdida económica y reducir el daño a la infraestructura, mucha de esa información no se tiene. Sin embargo, actualmente se posee. Entonces, otro dato importante que nos pide la Oficina de Naciones Unidas es datos de 2015 a 2018, darle cumplimiento de las metas A la G. Y como datos de 2019, ya solamente dar cumplimiento a todas las metas, con excepción de la meta, la F y la G. ¿Por qué quedan excluidas estas dos metas? Se da un plazo más amplio para darle cumplimiento a estas dos. La meta F tiene que ver con la cooperación internacional. Y si ustedes me dicen, ¿pero qué es eso? Bueno, proyectos de cooperación internacional para la reducción del riesgo de desastres, hay muchos. Y el problema es que no están todos concentrados dentro de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Esta es una tarea que se encarga la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos llevan a cabo esta atribución. Ellos conjuntan la información de todas las entidades de la Administración Pública Federal. Todos estos proyectos de cooperación internacional, ya seamos beneficiarios o seamos donantes, ellos hacen el recopilado para entonces tener ese dato ya global de qué tanta cooperación internacional brindamos y qué tanta cooperación internacional recibimos, ¿ok? Por eso este trabajo es un trabajo más minucioso, es un trabajo que lleva más tiempo, por eso este cumplimiento de meta requiere un poco de más tiempo, ¿ok? Y se entrega en septiembre. Y bien, otra de las cosas que quería comentarles del marco de Sendai, al ser un marco internacional, muchos de los términos van a ser tropicalizados. Un término tropicalizado quiere decir que, por ejemplo, nosotros lo entendamos en todo Latinoamérica. Sin embargo, en el contexto mexicano no se está aplicando de tal manera o con esa exactitud. Y les pongo este ejemplo muy claro. La meta G consiste en aumentar a la población que tiene alertamientos de sistemas multiamenazas, aumentar la cobertura de la población. Entonces, pero el término multiamenaza en México como tal no existe. Nosotros no tenemos un sistema de alerta temprana multiamenaza. No tenemos un sistema que nos advierta sobre ciclones tropicales, sobre huracanes, sobre tsunamis, sobre sismos. En México lo manejamos de una manera diferente. Tenemos el sistema de alerta temprana para sismos, el sistema de alerta temprana para incendios forestales, el sistema de alerta temprana para tsunamis, que se encarga de ello la Secretaría de Marina. Entonces, una de las grandes cuestionamientos que teníamos era, nosotros no manejamos el término multiamenaza. Claro, es a donde queremos llegar, sería lo perfectible, pero ningún país lo tiene todavía. Sin embargo, eso no quiere decir que por no manejarlo de esa manera no estemos dando cumplimiento. Estamos dando cumplimiento a nuestra manera en el contexto mexicano. Tenemos sistemas de alerta temprana que pueden componer un sistema multiamenaza. No se integran dentro de uno solo, pero tenemos uno para cada riesgo. Entonces, por eso nosotros damos cumplimiento a esta parte. Bien, la Oficina de Naciones Unidas, ¿cómo se encarga de dar de recibir la información del marco de Sendai de las naciones? Ellos tienen una herramienta llamada Monitor de Sendai. Si ustedes la escriben así en su buscador, la van a encontrar. Esta desafortunadamente no es una página de carácter público. Sin embargo, si ustedes la consultan, podrán ver un mapa con los registros anuales de cómo nos encontramos en el cumplimiento de las metas del marco de Sendai. Entonces, a manera global podemos darnos una idea general de cómo estamos en comparación con otros países, ¿ok? Sin embargo, no podrán observar el desglose del cumplimiento de los indicadores y de las metas globales. ¿Cómo aportamos nosotros como México esta información a la Oficina de Naciones Unidas? Como les comenté hace un momento,
A partir de 2019, el Senapred es el ente encargado de dar coordinación para el cumplimiento del marco de Sendai en México. Quiero mencionarles que se hizo un esfuerzo muy grande por tener reuniones sectoriales. Esto no se había aplicado antes, es la primera vez que se aplica. Nos reunimos con cada una de las secretarías de Estado para ver qué información podían aportarnos ellos para dar cumplimiento al marco de Sendai. Entonces, nosotros tuvimos reuniones sectoriales con cada uno de los sectores. Extraemos la información o ellos nos brindan la información. Esta información también tenemos como una correlación. Entonces, si ellos necesitan alguna información de Senapred, Senapred la comparte y ellos comparten la información. Es una manera interinstitucional de trabajar. Entonces, esto fue algo nuevo que apenas se aplicó para dar cumplimiento al marco de Sendai. Lo que hacemos es tenemos estas reuniones sectoriales, se les muestra los indicadores que les corresponden a ellos, las metas que ellos deben de llenar y después ellos hacen el recopilado de la información, nos la mandan y nosotros la integramos al sistema. ¿Por qué? Nosotros, el Senapred, tiene una cuenta dentro de este monitor porque nosotros hacemos el vaciado de toda la información. Entonces, a pesar de no ser una página de consulta pública, al poder visualizar el mapa podrán ver que realmente México está dando cumplimiento a las metas globales del marco de Sendai. Cabe mencionar que el marco de Sendai es un instrumento no vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Un instrumento no vinculante es aquel que no tiene un marco jurídico que nos obligue a dar respuesta a los indicadores. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si nosotros como nación para 2020 no queremos reportar nada, no va a pasar nada, no vamos a tener sanciones. La Oficina de Naciones Unidas ni la ONU nos van a sancionar por no dar el cumplimiento. Pero nosotros lo estamos haciendo de la mejor manera posible por una sencilla razón, para ver el avance que hemos tenido cada año con año en la gestión integral de riesgos. Para eso nosotros nos sirve darle cumplimiento al marco de Sendai. De esa manera nos posicionamos como un país que tiene un progreso en la GIR, en la gestión integral de riesgos. ¿Por qué? Porque los sistemas de alerta temprana tienen constantes actualizaciones, los sistemas de monitoreo, las estrategias de política pública para la gestión de riesgo de desastres. Entonces, por eso es muy valioso para nosotros dar cumplimiento a este marco, porque como nación podemos ver cuál ha sido el avance en materia de gestión de riesgos en el país año con año, ¿ok? Esa es la importancia de dar cumplimiento al marco de Sendai. Bien, ¿a qué queremos llegar con esto después del marco de Sendai? ¿Cuál es el objetivo de México? Después de tener todas estas reuniones interinstitucionales con todas las dependencias de la Administración Pública Federal, nuestro objetivo, aparte de dar seguimiento año con año al marco de Sendai, es crear una base de datos nacional. Una base de datos que actualmente no existe, con toda la información del marco de Sendai, para que sea de consulta de todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Es un trabajo interinstitucional, entonces esto nos va a dejar como aprendizaje, o nos está dejando como aprendizaje, que todo lo que nosotros hacemos a nivel internacional repercute en el nivel nacional. Entonces, teniendo esta matriz nacional, nosotros vamos a tener una información dentro de una plataforma que actualmente no existe. La información existe, pero hay que buscarla dentro de cada sector. Y siempre esa es como que la parte del mayor problema, que desconocemos que la información existe. Nosotros lo que queremos llegar es crear una base de datos nacional para que toda esta información esté conjunta dentro de un mismo sitio y nos sirva para la aplicación de todas las dependencias para seguir dando cumplimiento al marco de Sendai, dar cumplimiento a nuestras atribuciones, dar cumplimiento al día a día y dar cumplimiento a las actividades de gestión de riesgo de desastres que tenemos. Bien, sin más preámbulo, en eso consiste el marco de Sendai. Esa es la aplicación del marco de Sendai. Esas son las 7 metas globales del marco de Sendai. Así es como se compone el marco de Sendai y así es como actualmente estamos dando respuesta al marco de Sendai.
Actualmente por la pandemia, estos resultados, cabe destacar que los resultados del marco de Sendai establecen las fechas por una sencilla razón. Ellos, dentro de las plataformas regionales para la reducción del riesgo de desastres celebradas en diversos países, presentan estos resultados. Los presentan para ver qué tanto cumplimiento se está dando a nivel internacional a las metas globales del marco de Sendai. También eso es importante porque nosotros al dar cumplimiento de este marco nos posicionamos como un país que realmente está teniendo avances en gestión de riesgo de desastres. Sin más preámbulo, eso sería todo. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber. Estoy en la mejor disposición de contestarlo. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.